Mi nombre es Franklin Gutiérrez de Fortnite Networking. Hoy estará presentando Oscar Martínez, director técnico para Latam de Trenes, quien nos estará hablando sobre la línea industrial de switches. Bien, buenos días a todos nuestros asistentes. Bienvenidos una vez más a esta serie de webinars. Muchas gracias, Franklin. A nivel de su fabricante Trainer, le damos la cordial bienvenida a todos nuestros asistentes muy puntuales en él. Y de igual forma, a nivel de nuestro distribuidor Fortnet Networking, muchas gracias por la invitación para poder realizar este webinar a sus, como tal, clientes integradores de implementación. El día de hoy vamos a estar haciendo énfasis con relación al uso de switches industriales para ISPs. En este caso, todos están en modo mute, modo silencio. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan durante la charla, por favor no duden en hacerla saber para resolverla inmediatamente. Si tienen algún inconveniente con el audio, es decir, que no me estén escuchando correctamente, me confirman para validar si es un tema de mi conectividad o dado el caso puede ser un problema ya a nivel de la computadora o la conectividad de cada uno de ustedes. Entonces ahí cualquier novedad, por favor, me dejan saber. Entonces vamos a dar inicio a nuestra presentación. Como les comentaba, la idea es volver la charla muy interactiva, es decir, que puedan realizar sus respectivas preguntas, inquietudes para poderlas resolver inmediatamente. Entonces, en este caso daremos inicio a nuestra presentación. Bien, una breve reseña con relación a Trenet. Somos una compañía norteamericana, ya prácticamente tenemos 30 años en el mercado y nos hemos mantenido a la vanguardia por ofrecer dispositivos de alta calidad. Estamos en más de 146 países y uno de los factores muy importantes que tenemos en Trenet y valor agregado de la marca es nuestro bajo índice a nivel de garantías. ¿Qué es lo que nosotros buscamos como integradores, como a nivel de soluciones? Evitar temas de soporte técnico, ¿no? Evitar que nos estén llamando de que el switch se quemó, que se dañó. Entonces, es aquí donde la tasa de garantías en los más de 400 productos que tenemos en nuestro catálogo, entre las diferentes líneas que vamos a mencionar más adelante, nuestro índice de garantía está realmente por debajo del 1%. ¿Qué significa esto? Que ahí ustedes van a contar con todo el respaldo de la marca con relación a los componentes electrónicos de nuestros equipos, garantizando una confiabilidad de la solución. En TrenNet, hago énfasis, nosotros no vendemos cajas, no vendemos solamente números de parte. Lo que vendemos son soluciones. Y esas soluciones, una de las ventajas como fabricante es que nosotros prestamos todo el apoyo, ya sea a nivel de nuestro distribuidor o directamente nosotros, prestamos el apoyo a nivel de preventa, es decir, todos los requerimientos a nivel de diseño, pliegos, dado el caso una licitación, y de igual forma todo lo que tiene que ver a nivel de postventa, es decir, soportes técnicos, me pueden contactar, no hay ningún problema y vamos a resolver sus diferentes inquietudes con relación a las soluciones, porque para Trenet nuestro valor agregado y nuestros socios de negocio son ustedes, nuestros partners, ¿sí? Entonces, eso es una de las principales ventajas que tenemos en el tema a nivel de Trenet y valor agregado preventa y postventa. Trenet somos una línea muy SMB, muy Small Business, en el cual estamos para soluciones pequeñas, medianas y grandes redes y complemento de grandes redes, en el cual ustedes pueden encontrar todo lo relacionado con el portafolio a nivel de switches administrables, no administrables, semi-administrables, con PoE y sin PoE, para cada una de las aplicaciones, por ejemplo, a nivel hoy en día que está de moda la seguridad electrónica. Ahí Trenet tenemos gran acogida a nivel de los integradores en los diferentes países, donde al ser una marca muy SMB, aplicamos sin ningún inconveniente para este tipo de aplicaciones, por ejemplo, de control de acceso, videovigilancia, citofonía, telefonía, soluciones Wi-Fi. Contamos con switches principales a nivel de core, en el cual pueden conectar ustedes sus ranuras, sus conectores de fibra óptica,
Y adicional, contamos con las soluciones de Access Point, equipos con tecnología 802.11 AC para poder brindar mayor velocidad de transmisión. Son Access Point standalone que no necesita ningún software o controladora de gestión. Pero si ya superamos los 6, 10, 20 access point en una empresa, ya se necesita una administración unificada. Y es ahí donde en ThreadNet tenemos una controladora inalámbrica que puede llegar a gestionar de 1 a 128 access point sin necesidad de licenciamiento. De igual forma, contamos con los routers tipo SMB, equipos que permiten hacer balanceo de carga, failovers, VPNs, VLANs y podemos crear el respectivo enrutamiento que necesitemos. Pero el día de hoy no solamente estamos hablando acá de switches, de routers, de access point, nos vamos a enfocar básicamente en la solución industrial, sus aplicaciones, sus ventajas, qué tipo de aplicaciones pueden llegar a tener en la industria, ¿sí? Porque en ThreadNet somos muy fuertes en las soluciones PoE y hoy en día en este mercado que ya llevamos prácticamente 7 años, vamos y estamos implementando redes robustas con soluciones industriales. Y es ahí donde queremos que ustedes puedan ver estas aplicaciones, estos equipos, sus características y ventajas. ¿En dónde se está aplicando entonces y cuál es el foco de negocio de una solución industrial? Hoy en día, por ejemplo, a nivel de agricultura, a nivel de empresas de cannabis, en estos cultivos se necesita una seguridad perimetral. Y no solamente es el tema de la cámara, no solamente es el tema de radioenlaces o del radar. Necesitamos el tema de los switches para poder conectar estos dispositivos. Y es ahí donde estamos implementando nuestras soluciones. En pozos petroleros, minería, gaseoductos, allí se necesita una solución robusta que soporte altas y bajas temperaturas. Allí se está implementando las soluciones a nivel de tren en los diferentes países, en Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, México. Estamos implementando Venezuela en todo lo que tiene que ver solución industrial. Infraestructura a nivel de telecomunicaciones. Sí, hoy en día estas torres a nivel de los proveedores de internet tienen sus antenas, sus radioenlaces, pero necesitan una conectividad IP, ya sea con PoE o sin PoE, pero necesitan una conectividad IP. Para estas torres donde las condiciones climáticas pueden ser muy hostiles por el tema del calor, del frío que puede existir, y esto puede afectar un switch convencional. Y es allí donde aplicamos nuestras soluciones industriales. Hoy en día que está de moda las granjas solares, ya no solamente era granjas a nivel de, valga la aclaración, agricultura, sino ya se está enfocando en paneles solares para el almacenamiento de esta energía, pero esos paneles solares necesitan un monitoreo. Y es allí donde paneles solares ya están a nivel de implementación IP y se está instalando switches a nivel de tren. Soluciones de biovigilancia ciudadana, seguridad perimetral, dado el caso monitorear cada una de las calles de una ciudad, no solamente era de una empresa, ahora esta biovigilancia se vuelve muy metropolitana y necesitan un switch que soporte altas y bajas temperaturas, condiciones hostiles. Sí, existen switches industriales de otras marcas, pero ¿cuál es la diferencia a nivel de ThreadNet? Que ustedes pueden contar con realmente la calidad del producto, experiencias que han tenido nuestros clientes con ciertas marcas. Instalaron, por ejemplo, en México 500 switches de una marca X. ¿Y qué sucedió? Que esos switches empezaron como a dañarse, a quemarse, porque estaban conectando allí antenas, cámaras para sistemas de comunicación y se empezó a caer. Se caían como tal los switches y se quemaban sin haber ninguna descarga. Y era por los componentes del dispositivo. Se realizó la implementación a nivel de ThreadNet y hoy en día funcionando sin ningún inconveniente. En República Dominicana implementamos proyectos de 800 switches y hace 2 años aproximadamente, después de que hubo un tema de un huracán, los switches no sufrieron ninguna afectación. Prácticamente las cámaras fueron las que sufrieron inconvenientes a nivel de hardware, pero los switches funcionando sin problemas. Entonces, estos son uno de los principales factores que tenemos con el networking a nivel de ThreadNet, donde ustedes pueden contar con todo este respaldo. Sistemas a nivel de pozos petroleros o a nivel de en el mar, ¿sí? Estas plantas. Sistemas sistemas a nivel eléctricos, subestaciones de energía,
Entonces, estas subestaciones de energía no solamente es para dispositivos con relación a computadoras, conectividad, sino también a PLCs o motores. Estos dispositivos necesitan una conectividad IP y es aquí donde a nivel de TRENET pues ofrecemos la conectividad. Y todo lo que tiene que ver con conectividad a nivel de datos, videovigilancia, como casetas de peajes, por ejemplo, ya sean electrónicos o físicos, pero se necesita tener una conectividad de los dispositivos y es ahí donde aplican nuestros equipos industriales. ¿Qué característica tiene un dispositivo industrial? Primero, pues soportan altas y bajas temperaturas que van de los menos 40 a los 75 grados centígrados. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Soportar esas condiciones hostiles de implementación. Muy importante, los equipos industriales deben ser instalados en cajas NEMAS o cajas metálicas. ¿Por qué? Porque dado el caso, dependiendo del modelo, puede ser IP30 o IP40, es decir, que no soporta el tema de líquidos. Pero tenemos un dispositivo que soporta IP67, es decir, si lo puedo colocar al exterior. La característica del industrial es que su montaje es tipo DIN riel o riel omega, donde cada equipo industrial que soporte este tipo de montaje trae su acople, pero obviamente necesitaríamos tener el riel para colocar el dispositivo industrial y volver la solución muy modular. La conectividad de la fuente de poder. La fuente de poder es externa. La diferencia de un switch industrial a un switch convencional con relación a su fuente es que la entrada del switch industrial es a nivel de DC. Un switch convencional, la entrada es AC. ¿Por qué? Ya más adelante les voy a mostrar. Entonces, el dispositivo puede soportar su fuente de poder externa y dado el caso podemos tener dos fuentes de poder conectadas a ese switch industrial para que pueda soportar conectividad. Por aquí hay una pregunta. ¿Ese riel lo vende TRENET? No, David. Como tal, el riel es un riel omega muy conocido. Eso lo podemos encontrar, dado el caso, en cualquier industria, por ejemplo, a nivel de ferreterías o a nivel de metálicos, donde podemos encontrar el riel. Los switches traen lo que es el montaje, ¿listo? Vale, no hay ningún problema. La fuente de poder, aclaro, la fuente de poder es externa, por consiguiente es un número de pieza aparte. ¿Qué quiere decir? Que siempre que coticemos un equipo industrial, si necesitamos la fuente de poder, debemos cotizarla. El equipo industrial soporta certificaciones de antivibración, antichoques, caídas libres y de igual forma soportan algo muy importante y es las descargas o emisiones electromagnéticas o sobretensión. El equipo, dependiendo del modelo, puede llegar a soportar 6.000 voltios de sobretensión o 8.000 voltios de sobretensión dependiendo del modelo. Obviamente, aclaro, esto no significa que al tener este soporte y tengo una típico instalación que le pasó a un integrador, tenía la cámara y la cámara está en un poste alumbrado público. Y por este poste pues estaba pasando cables de alta tensión. ¿Qué pasó? Que la cámara recibió toda esa estática de esos cables y hubo una descarga a través del cableado y afectó toda la red. Pero no fue un tema del switch, aclaro, fue por instalación. Entonces es muy importante que tengan en cuenta las instalaciones de las cámaras, cómo se implementa, en dónde lo estamos instalando, en qué poste, porque esto puede afectar toda la red. Y no solamente hago énfasis en un switch de TRENET, hago énfasis en todos los switches de conectividad. Bueno, las certificaciones IP o grados de protección IP que garantizan que el dispositivo puede soportar el tema de objetos, ya sea de 1 milímetro o 2.5 milímetros, dependiendo del grado de protección. Pero como es cero, ¿qué significa? Que no soporta el tema de líquidos. Por consiguiente, el switch industrial debe ser instalado en una caja NEMA o metálica que sea hermética como tal y que no vaya a ingresar el tema de líquidos. Importante. El equipo industrial soporta entrada y salida de alarma, ya sea física o digital. Es decir, en la bornera o relé del switch industrial yo puedo conectar un sistema audible o visual para informar que, dado el caso, se está reiniciando el puerto o está fallando la fuente y se active con un impulso eléctrico hacia ese sistema audible o visual, ya sea una sirena o, dado el caso, un destello de iluminación. Dado el caso, también digital, ¿por qué?
el dispositivo, cuando activa la alarma o hay un tema extraño en el equipo, puede enviar una notificación al correo electrónico si tiene internet el switch, ¿no? Informando que existe una novedad en el dispositivo. Entonces, ese es el tema de la alarma digital. Bueno, en la conectividad que tenemos, entonces sabemos que el equipo industrial es de montaje tipo de un riel o riel omega. Lo que les decía, este riel, pues obviamente es el que tenemos que adquirir, ¿no? Comprar. Pero todo equipo industrial que es de montaje de riel trae su acople o su montaje para volverlo una solución modular. ¿Listo? Que ese es un sistema, pues, alemán adoptado por normas internacionales europeas. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en las aplicaciones que puede llegar a tener los equipos industriales, no solamente para la conectividad de cámaras, antenas, en sistemas de radioenlace, por ejemplo, hoy en día los WITS muy implementadores con relación a access point, radioenlaces punto a punto entre sitios, pero necesitan conectividad porque tienen una cámara, o no solamente el proveedor de internet con las antenas y conectar allí cámaras para la conectividad. ¿Qué pasa? Hoy en día está muy en el tema de ahorro energético y están los sistemas de paneles solares. Podemos tener el panel solar, no lo distribuye Trenet, aclaro. La cámara puede ser Trenet o otra marca a nivel del mercado. Nosotros somos muy compatibles en el tema de conectividad con marcas como Hanwha, Dahua, Hikvision, Pelco, Indigo, Axis, Bosch. No tenemos ninguna restricción con el tema de biovigilancia, ¿sí? Es muy importante con las antenas o radioenlaces que si van a usar el tema de PoE, tengan en cuenta qué tipo de PoE es el que se usa y qué modo PoE. Porque recuerden que existe el modo PoE estándar, el modo PoE propietario y el modo PoE pasivo. Todos nuestros equipos PoE son PoE estándar, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, en el sistema de panel solar, que es muy visto hoy en día, está la implementación de un panel solar recibiendo toda esta energía en sus celdas, pero todo esto baja a una caja y esa caja pues tiene conectado a veces una cámara, un sistema de access point, radioenlace, comunicación. Dentro de esa caja, ¿qué se tiene? Pues el banco de baterías, ¿cierto? Y este banco de baterías pues tiene el tema del switch industrial conectado a nivel de DC, porque podemos conectarlo a nivel de DC. Como pueden observar, tenemos dos modelos como ejemplo. El TIPG 102i, que es un switch industrial. ¿Cómo sé que es industrial? Porque inicia con TI, es decir, Trenet Industrial. La P significa que es PoE, la G significa que es Gigabit y la I significa que es inteligente, que es administrable. Este switch puede trabajar con entrada de 48 voltios DC o 24 voltios DC. Por consiguiente, cuando yo lo conecto a una alimentación de 24 voltios DC, va a tener 124 vatios de presupuesto PoE. Y ese presupuesto PoE es para distribuir pues, en los 8 puertos PoE Plus que tiene este equipo. O el TIPG 62B. Este equipo es fuente variable también, puede trabajar con 12, 24 o 48 voltios DC. Pero cuando trabaja con 24 voltios DC o 48 voltios DC, tiene un presupuesto de 120 vatios. ¿Qué pasa? En algunas implementaciones no se usa el tema a nivel de DC. ¿Qué se hace? Se coloca allí un inversor y el inversor hace la conversión de DC de 24 voltios a AC de 100 o 240 voltios. Entonces, en este caso, ahí sí se necesita la fuente de poder industrial para conectar el switch industrial. Entonces, esas son las aplicaciones muy típicas de una implementación de un switch industrial. Sistemas de gasoductos, pozos petroleros, minería, pesqueras, sitios donde realmente la temperatura es muy alta o muy baja. Pero en este caso, por ejemplo, en sistemas de gasoductos, pozos petroleros, donde están las válvulas, en ocasiones no hay un guarda de seguridad, una persona allí salvaguardando la seguridad del sitio, sino que lo dejan así, en malla, cerrado, con una garita, y a veces la seguridad empieza que hay grupos que empiezan a atentar contra estas válvulas. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día se están implementando conectividad de panel solar para alimentación del sitio. Entonces, hay unos arreglos de paneles solares que bajan a unos bancos de baterías.
Allí se tiene un inversor que han instalado el integrador. Ese inversor convierte ese DC de la fuente de poder a AC, donde se conecta el switch industrial con su respectiva fuente. La comunicación, importante, ¿no? Dependiendo del sitio, se hace temas de fibra óptica, radioenlaces, satelital. Entonces, ¿qué se tiene? En esos sitios se implementan radares. Por ejemplo, acá tenemos radares a nivel de axis. Son radares robustos que validan la amplitud de, dado el caso, personas o objetos que se estén acercando a la válvula. Cuando detectan un movimiento extraño, pues se va a activar el tema de la cámara, que también es axis, y la cámara empieza a hacer un seguimiento. Y a través de la conectividad, la persona remota puede hablar a nivel del parlante, el sistema de altavoz. Estos dispositivos son PoE y necesitan una conectividad, y esto es sumamente costoso, la solución. Pero ¿qué pasa? Listo, puede ser costoso, pero asimismo necesitan un networking que les garantice la conectividad y disposición de la red. Y es ahí donde estamos implementando nuestros switches industriales. ¿Por qué? El integrador en ese proyecto probó muchos switches industriales de varias marcas y resulta que no les dio la suficiente tasa de transmisión, se empezaban a colgar las cámaras, no había como tal comunicación interna, se empezaron a quemar los equipos y ya empezamos a trabajar con Trenet. Y al día de hoy, este tipo de soluciones funcionando sin ningún inconveniente. Lo que les digo, no solamente nos fijemos en el precio de un switch, ¿sí? Sino validemos la calidad del producto, sus componentes y la representación que puede llegar a tener. Esto es muy importante para soluciones a nivel de para diseños preventa y soluciones postventa. Por ejemplo, en Ethernet industrial, los sistemas a nivel de minería, agricultura, donde se están implementando, por ejemplo, aquí cannabis, empresas canadienses que están cultivando todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el cannabis lícito, la marihuana, se está implementando aquí y se necesita un sistema de monitoreo donde se visualicen las plantaciones y también radares para ver si se está acercando personas extrañas al cultivo. Entonces aquí se está implementando equipos industriales también para la conectividad de esas cámaras y esos sistemas de radioenlace para la conectividad, dado el caso inalámbrica. Y también para la seguridad ciudadana, switches industriales con conectividad a nivel de fibra óptica, donde los conectamos a un media converter o a un chasis de fibra y así lo bajamos por cobre a un switch principal, dado el caso. Pues todo depende del proyecto, ¿no? Porque también podemos colocar allí un switch con ranuras de fibra óptica y conectar directamente esos switches industriales por fibra al switch de core. Pero esto muy en foco a nivel de seguridad ciudadana, seguridad perimetral. ¿Qué podemos entonces llegar a encontrar en las soluciones a nivel de Trenet? Tenemos lo que son los media converter, convertidores de medios. Entonces, estos media converters sabemos que son aquellos dispositivos que reciben la fibra óptica y la bajan por cobre. En este caso tenemos dos media converter, ya sea de 2 kilómetros multimodo o de 30 kilómetros monomodo, pues ya sea corta o larga distancias. Tenemos un media converter como el TI F11CFP que ya cuenta con su ranura SFP. Esa ranura pues me va a permitir allí insertar un módulo mini gigabit de fibra para recibirla y bajarla por cobre, ya sea a mi cámara o un switch. Pero estos equipos necesitan su fuente de poder, aclaro. Entonces debemos cotizar la fuente de poder para cada uno de estos dispositivos. Dos nuevos media converter que tenemos en nuestro portafolio. Estos media converter lo que van a hacer es recibir la fibra óptica, en este caso, ya sea a nivel de transceiver de fibra de conector LC, duplex o de onda dual, y lo podemos bajar por cobre a nuestro access PoE, radioenlace PoE, cámara PoE. ¿Por qué? Ese puerto me puede entregar 30 vatios o dependiendo del modelo, puedo tener 60 vatios de salida PoE para poder alimentar al dispositivo. Entonces ya podemos llegar con fibra óptica y bajamos con cobre PoE a cualquier dispositivo que necesitemos allí. Entonces tenemos los dos tipos de media converter PoE, de 30 y de 60 vatios. Las soluciones de módulos mini gigabit o transceivers.
Esos transceivers los tenemos ya sea multimodo de 550 metros o monomodo de 10 y 40 kilómetros de distancia. Esos transceivers, a diferencia de un transceiver convencional, es la temperatura de operación, que está en el rango de los menos 40 a 85 grados centígrados, lo que en este caso yo puedo usar transceivers normales a un switch industrial, pero tengo que tener en cuenta la temperatura de operación. Entonces, estos transceivers son tipo MCA, que quiere decir que los podemos usar en otro switch también del mercado que sea estándar. Tenemos los diferentes inyectores. Estos inyectores lo que hacen es unir la parte de datos y la parte a nivel eléctrica con su respectiva fuente de poder, y lo que hacen es salir datos y potencia al dispositivo final. Tenemos tres tipos de inyectores, el de 30 vatios, 60 vatios y 90 vatios por. Es decir, contamos con inyectores con alto presupuesto para entregar en el respectivo puerto al equipo final. Tenemos un splitter PoE, que es el TISG104. Este splitter lo que hace es recibir el PoE, ya sea de mi switch o de mi inyector, y lo que hace es dividir la parte de datos y la parte de potencia. ¿Por qué? Puede ser que mi equipo al final sea PoE pasivo, es decir, que no funciona con el PoE estándar, pero no tengo punto eléctrico. Entonces podemos llegar con el PoE de un inyector al splitter, y el splitter lo que va a hacer es dividir la parte de datos y parte de potencia, ya sea de 12, 16, 24 o 48 voltios DC, para poder alimentar ese dispositivo que no es PoE, o puede ser que sea PoE pasivo o PoE propietario, y poder dividir la parte de datos y la parte de potencia. Aquí tenemos nuestro otro inyector, el TIG90. Este inyector es de 90 vatios en la salida del puerto y es 4 pppoe, es decir, que utiliza los 4 pares de hilos para la transmisión de potencia y obviamente los datos. Tenemos hoy en día un nuevo extender. Este es un extender PoE. Sabemos que la limitante a nivel de certificación TIA e IA son 100 metros de distancia. Por consiguiente, con este extensor yo puedo tener 100 metros adicionales. El equipo no necesita fuente de alimentación, no necesita punto eléctrico. Él se alimenta del PoE que está recibiendo el inyector o del switch del dispositivo PSE. Él recibe el PoE y me amplifica otros 100 metros. Pero como el equipo no necesita punto eléctrico y tengo que tener en cuenta las pérdidas con relación al PoE, según la latencia del cable, la longitud, perdón. Entonces, en este caso, vamos a tener pérdida de PoE, y eso es lo que yo podría entregar, por ejemplo, que salen 30 vatios del switch o inyector, llegan al primer extensor. Ese extensor va a repetir a 100 metros 20.44 vatios con una entrada de 30. Y si yo instalo un segundo extensor, voy a tener un total de 300 metros de distancia, y a 300 metros voy a estar entregando 11.14 vatios. Esto prácticamente sería lo que estaría recibiendo una cámara Bullet, una cámara Domo, ¿sí? Que no consume más de 7, 8 vatios. ¿Cuál es la cuestión aquí? Importante, como estamos instalando cada 100 metros, importante que se certifique el tema de los tramos del cableado. Adicional, no hay pérdida en el tema de datos. La transferencia es 10-100.000. No voy a tener esa variación, latencia con relación a la cámara o el sistema de access point o radioenlace. Lo único que se voy a perder es el tema a nivel de potencia por los saltos que estoy realizando y la pérdida con relación al estándar. Bien, entonces pasamos ahora a lo que son los switches industriales no administrables. Entonces, en este caso tenemos ya sea de 5 puertos o de 8 puertos o de 14 puertos gigabit con o sin ranuras SFP. Es decir, ranuras donde yo voy a insertar el transceiver de fibra óptica y así hacer la conectividad con otro switch o con otro dispositivo. Característica importante de los switches, que son IP30, lo que les decía. Entonces necesitan ser protegidos en cajas NEMAS, cajas metálicas si están en el exterior. Si están dentro de una bodega, almacén, ensambladora, pues no necesitan protección. Pero son muy importantes, por ejemplo, en empresas que trabajan con motores,
¿sí? O transformadores, que toda esa estática puede afectar el rendimiento de un equipo convencional o un switch convencional. En este caso, el dispositivo industrial pues va a soportar esas condiciones de emisiones de ya sea de transformadores o motores, porque para esto está diseñado, poder soportar dichas descargas del ambiente. Tenemos los switches administrables, en este caso los tenemos de 4, 8 o 16 puertos con o sin ranuras SFP para la conectividad a nivel de la fibra óptica. En este caso, a nivel de los switches, pues que es importante, que son administrables, son capa 2, podemos crear VLANs, Rapid Spanning Tree, monitoreo, a nivel de mi red, podemos, dado el caso, crear las respectivas VLANs de segmentación del diseño que necesitemos. Tenemos switches Fast Ethernet 10-100 megabits por segundo, switches Fast Ethernet ya sea de 5 puertos o de 8 puertos, tanto con PoE como sin PoE. La velocidad pues va a ser 10-100 megabits por segundo, pero una de las ventajas que contamos en ThreadNet es que en nuestro presupuesto PoE, la potencia total que tenemos para entregar a los switches es real. No tienen que descontar el consumo del switch, no, por el contrario, se tiene que sumar para poder calcular un tema de una UPS, por ejemplo. Pero el switch industrial cuenta con alto presupuesto PoE para cada una de las implementaciones. Entonces, en este caso tenemos el de 4 puertos PoE Plus con 90 vatios o el de 8 puertos PoE Plus con 200 vatios. Muy diseñado para videovigilancia por la velocidad de transmisión que estamos hablando. Switch de fuente variable y alto presupuesto. Entonces, tenemos el TIPG62B. Es un switch que cuenta con 4 puertos PoE Plus. Puede trabajar con 12, 24 o 48 voltios DC. Y este dispositivo, la característica es la variación que tengo. Entonces, si lo trabajo con 12 voltios, tiene 60 vatios de presupuesto PoE. Pero si lo trabajo con 24 o 48 voltios DC, vamos a tener en este caso los 120 vatios. ¿Qué significa esto? Que me va a garantizar los 30 vatios por cada uno de los puertos. Ahí tenemos los 120. El switch TI UPG62. Bueno, hablamos que TI, ThreadNet Industrial, la G Gigabit, la P PoE. ¿Qué significará la U? Significa Ultra PoE. En este caso, este switch tiene 4 puertos PoE Plus, PoE++, aclaro, ¿no? Ultra PoE. Y lo que me va a garantizar es, con el presupuesto de 240 vatios, entregar 60 vatios por puerto. Esta es una de las ventajas que tiene este switch industrial. Y allí podríamos conectar, por ejemplo, nuestras cámaras PTZ, que a veces tienen 4 lentes y necesitan un inyector PoE, y es por el consumo que tienen. Aquí pueden ir conectadas a este switch de alto presupuesto PoE y que es Ultra PoE en el puerto. Switches no administrables con PoE. Aquí volvemos a la materia y es, son switches plug and play de llegar y conectar, ¿no? Necesitan su fuente de poder, pero una de las ventajas de los switches industriales de ThreadNet es que contamos con el alto presupuesto PoE para cada uno de los productos. Entonces, por ejemplo, tenemos el TIPG50, que son 4 puertos PoE Plus, pero tiene un presupuesto de 120 vatios. Tenemos por ejemplo, TIPG 160, que son 16 puertos PoE Plus y tiene un presupuesto de 240 vatios. Podemos aumentar cámaras ya sea de 5, de 7, 8 vatios de consumo. Y una de las ventajas, aclaro también, que tenemos a nivel de nuestro networking es el tema de la conmutación. Sabemos que la conmutación es el tráfico bidireccional del switch, es decir, si el puerto es de 1 giga, pues va a ser 2 gigabits por segundo. Por consiguiente, la conmutación es el tráfico total que soporta el switch. La ventaja de ThreadNet versus otras marcas es que nuestra arquitectura es non-blocking. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden utilizar todos los puertos en modo full duplex y aprovechar el 100% de la conmutación. Otras marcas, ¿qué pasa? Que son arquitecturas blocking. Y es ahí el típico problema de que conecto 5 o 6 cámaras y empieza a haber latencia. Y típico, ¿no? Siempre que sucede algo en la red es culpa del switch. Pero en este caso, por ejemplo, ese switch, que es arquitectura blocking,
y se empieza a bloquear, es porque realmente no está aprovechando el 100% de su conmutación y no está procesando correctamente los datos de los dispositivos que tengo conectados. Entonces, esa es una de las características que tiene el sistema a nivel de non-blocking, que me facilita usar el 100% de la conmutación de los switches. Tenemos switches de 4, de 8 puertos, ya sea con o sin ranuras SFP, pues dependiendo de la necesidad. O tenemos los switches administrables que terminan en I, de 4, 8 puertos PoE Plus con 1, 2 o 4 ranuras SFP. Esos son todos los switches de Trenet, son número 1 a nivel de ventas. ¿Por qué? Porque todo depende del proyecto, la necesidad. Y en este caso, los switches administrables de Trenet pues tienen unas ventajas de configuración versus, obviamente, los no administrables. Y cuenta con alto presupuesto PoE para que ustedes puedan utilizar allí los puertos a full capacidad. Vamos a pasar por acá. Bueno, tenemos un inyector, tenemos un extensor que es el TI EU120. Este extensor es un dispositivo que cuenta con 3 puertos gigabit. Un puerto es tipo PD, es decir, se alimenta del PoE de mi inyector o de mi switch PoE y tiene 2 puertos de salida PoE. Dependiendo de cuánto PoE es que le ingrese al extensor, pues asimismo va a tener su presupuesto PoE. Entonces, un ejemplo, si le ingresan 60 vatios, pues va a tener un presupuesto de 46 vatios. Esa es una de las características del tema del extensor. Con este extensor puedo tener 4 unidades consecutivas para un total de 500 metros de distancia. Obviamente, a cada extensor, ¿qué pasa? Le va a disminuir el presupuesto PoE, porque si yo tengo una cámara conectada en la mitad de un extensor y menos el consumo del extensor y la pérdida del cable, pues vamos a tener menos presupuesto PoE al final. Pero aquí, estos extensores, la ventaja es que son IP67, que quiere decir que lo podemos colocar al exterior sin ninguna protección. ¿Y esto qué nos va a garantizar? La conectividad del equipo. Pero el extensor no es montaje tipo riel, sino montaje tipo pared o tipo frontal. Por eso trae las platinas para ser montado en la pared o en el poste donde estemos conectando el dispositivo. Bueno, otro dispositivo que tenemos en las soluciones es el TI TPG80. Es un switch tipo ferroviario. Este switch, la característica es que no administrable. Es PoE, cuenta con un presupuesto total de 200 vatios, pero su particularidad es que cuenta con la certificación EN 50155, que esto es para sistemas de aplicaciones rodantes, ferroviarias, el metro, en el cual los puertos no son RJ45, son tipo M12, es decir, para hacer el tema de rosca. Los enroscamos con el respectivo cable, la longitud que necesitemos, ya sea de 2 o 6 metros, y en el cable, al ser IP68, podemos conectar ahí mi cámara, bullet, domo, que va hacia el switch PoE. Entonces, esta es una ventaja que tiene este switch TI TPG80, que es en el sistema de aplicaciones ferroviarias y el tipo de conector M12. Este se ha usado mucho en proyectos a nivel de México, por ejemplo, del metro, para la conectividad de la respectiva domótica que tienen allí los trenes. Bueno, 2 nuevos switches, en este caso de tipo pared frontal, pero también que son montaje tipo DIN rail. Estos equipos los tenemos ya sea de 8 puertos PoE Plus con un presupuesto de 200 vatios o de 4 puertos PoE Plus con un presupuesto de 120 vatios. Principal característica, que los puertos ya no vienen a nivel de horizontal, sino que vienen a nivel de diagonal para la conectividad. ¿Esto qué nos permite? Si la caja tiene poca profundidad, aquí podemos llegar a organizar bien, correctamente nuestro cableado estructurado, los patchcore que van conectados a estos switches. Entonces, estos son los equipos a nivel de tipo frontal, pared o montaje de tipo DIN rail o rail omega. Tenemos las fuentes de poder. En este caso, obviamente, aclaro, la marca es Minware. Nosotros distribuimos porque son muy confiables en el tema de fuente de poder.
Nosotros distribuimos lo que es el networking, ¿no? Los switches y demás. También distribuimos estas fuentes de poder. Pero si ustedes localmente tienen las fuentes de poder, pues no hay problema. Adquirimos lo que es el tema del switch inyector o extensor PoE, ¿no? Entonces, en este caso, las fuentes de poder, pues, están de los 60 vatios, 120 vatios, 240 o 480 vatios. La ventaja de las fuentes de 480 y 240 es que podemos conectar dos dispositivos. Tienen dos entradas de positivos y negativos para conectar dos equipos. Pero la cuestión es que no podemos superar los 240 vatios o los 480 vatios. Entonces yo puedo conectar, por ejemplo, en el de 480 vatios, conectar dos switches de 240 o dos de 120, pero no puedo conectar, dado el caso, dos de 480. O la de 240, no puedo conectar dos de 240 porque no me da. Tendría que ser dos de 120 o dado el caso una de 120, una de 60, pero la idea es no pasarnos del presupuesto de la fuente de poder. Son certificación a nivel de UL y soportan a nivel de descargas y emisiones electromagnéticas y estáticas. Son fuentes de poder confiables. Bueno, aplicaciones que podemos tener con los equipos industriales a nivel de administración. En este caso, ¿qué pasa? Tenemos nuestras antenas, nuestros radares, dispositivos IP, algunos conectados a nivel de PoE. Pero ¿qué pasa cuando esa antena o ese radioenlace PoE trabaja los 365 días del año? Empieza a haber saturación, se empieza a congelar la transferencia de datos, tenemos que reiniciarlo. En este caso, una de las ventajas es que en el switch administrable podemos crear una programación de potencia. Determinado día de la semana a determinada hora, no día calendario, aclaro, ¿no? No es que el 31 a la hora X voy a reiniciar el puerto, no, es día como tal, en día de la semana, en el cual o todos los lunes o todos los domingos, depende de la configuración, se va a reiniciar el puerto que yo configure. ¿Esto qué hace? Por ejemplo, en cámaras o sistemas de access point o radioenlaces, que disminuya el procesamiento de carga del equipo, porque en ocasiones cuando la cámara nos responde ping elevado, ¿qué hacemos? Un reinicio, ¿no? Y ahí vuelve a funcionar. Y es por eso, porque el procesamiento de la cámara está casi llegando al 100% y se empieza a congelar el sistema. Entonces, en este caso, la ventaja en un sistema de reinicio es que vamos a refrescar la memoria del dispositivo. Esto aplica en los switches PoE administrables. Otra aplicación que tenemos es el tema de PD-Ally Check. Este chequeo valida si el dispositivo está vivo dentro de la red o no. Por ejemplo, aquí tenemos un access point, dado el caso en una torre, comunicación, y es como a veces difícil ir a una torre, ¿no? Porque está a ciertos metros de distancia o kilómetros. En este caso, si el switch que nosotros tenemos allá de conectividad es administrable, tenemos una ventaja. ¿Cuál es? Que en el puerto del switch sabemos que siempre suministra potencia, ¿no? Pero yo puedo configurar la IP de la cámara o del access point o el sistema de radioenlace PoE. Cuando yo configuro la IP, el switch le está haciendo constantemente ping al dispositivo. Pero si ese dispositivo no responde ping y el switch le está suministrando potencia, lo que va a hacer el switch es apagar el puerto para que se reinicie mi cámara, mi access point, mi radioenlace. Se apague. No apaga los datos, apaga el tema de PoE. Y en este caso, ¿qué pasa? Si el switch lo tengo conectado a internet o a nivel de un software SNMP de administración, me pueden llegar una notificación al correo o una notificación SNMP informando que existe un inconveniente en el switch, que el puerto, por ejemplo 2, donde se ha conectado ese radioenlace, quedó abajo. Entonces ya podemos ver, oye, algo está pasando con el switch y no estar siempre pendiente cuando estamos lejos de la infraestructura a ver qué pasó, ¿no? Con esto podemos facilitar eso. ¿Y qué pasa? Después de unos segundos, el switch nuevamente empieza a enviar potencia y datos al dispositivo. Si el access point o cámara responde ping, excelente. Pero si no responde ping, otra vez empieza el ciclo de que se reinicie el puerto y envíe una notificación al correo. De esta forma podemos validar si un dispositivo está vivo o no dentro de la red. Otra aplicación que tienen los switches industriales, en este caso, por ejemplo, en las torres
de comunicación que a veces se hace sistemas de radioenlace, ¿no? En los switches podemos activar un protocolo que es ERPS, Ethernet Ring Protection Switching. Esta protección de switch en topologías de anillo me permite tener 16 switches en un anillo y tener múltiples anillos. Esto prácticamente para unir diferentes torres, diferentes ciudades e intercomunicarlas y crear ese anillo de fibra óptica. Cuestión de que llegue a fallar uno de esos enlaces, pues sigue funcionando todo el enlace principal. Esa es una de las aplicaciones que tiene el protocolo ERPS, que es en switches administrables. Y otro tipo de configuración que podemos llegar a tener en el equipo industrial es el tema de la notificación vía alarma, donde si se reinicia el switch, hay un cambio de configuración, alguien se autenticó en el switch o hubo un cambio de velocidad en el puerto o falló la fuente de poder o se activó la alarma física, me puede enviar notificación al correo electrónico, obviamente si está conectado a internet, ¿no? Porque de lo contrario, pues sería a nivel de un software SNMP para recibir dichas notificaciones. Y de esta forma, pues podemos estar pendientes de cómo está funcionando la conectividad de nuestros dispositivos. Bien, prácticamente esto es un breve resumen de nuestras soluciones industriales para que ustedes pudieran ver aquí las aplicaciones, cada una de la solución que tenemos a nivel industrial, tanto transceivers, media converter, inyectores, splitters, extensores PoE, switches PoE, y así puedan, pues, dado el caso, validar en sus instalaciones e implementaciones. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud con el tema visto, si quedó todo claro. En este momento, pues, estamos atentos a sus preguntas. Recuerden, de todas formas, si no hay preguntas, que a nivel de Fortinet Networking, ustedes pueden, dado el caso, elevar sus consultas, inquietudes. En pantalla también me pueden escribir mi correo electrónico a mi celular. Dado el caso, ahí tengo WhatsApp, me pueden contactar para poderlos apoyar en cada uno de sus requerimientos técnicos, dado el caso de preventa o postventa, sin ningún inconveniente. De igual forma, Franklin les estará compartiendo toda la información a nivel del grupo de trabajo de Fortinet para que puedan tenerlo allí comercialmente. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud. Franklin, te cedo la palabra. No, por ahora no. Estamos bien. Perfecto, David, muchas gracias por acá sus comentarios. Perfecto, entonces, no siendo más, yo sé que esta época hoy en día, cuarentenas, teletrabajo, cierre, iniciando mes, pues para Tren es muy importante su tiempo, su asistencia, su puntualidad y demás. Sí, vamos a estar compartiendo lo que es el tema de la presentación, el video y nuestro catálogo de productos. Entonces van a estar recibiendo dicha información. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Les deseamos un excelente día para Trenet, para los demás. A nivel de nuestro mayorista Fortinet, es un placer contar con ustedes. Estaremos atentos a sus comentarios y los estaremos invitando próximamente, ya dado el caso el próximo año, a webinars y entrenamientos virtuales que estaremos realizando, entrenamientos de configuración de los equipos, cómo se configuran VLANs, temas de Spanning Tree. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Trenet Español, nos pueden encontrar para que puedan ver novedades de productos. Muchas gracias a todos y les deseamos un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos. Gracias, Franklin. Hasta pronto.